Buenos días, bienvenido a nuestro canal Sendero Victorioso. El día de hoy vamos a continuar con el libro de los Hechos, primera parte, capítulo 4, del versículo 1 al 22. La bendita palabra del Señor dice: Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está a vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni engañasen en nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando el mundo nos persigue por nuestra fe, tal vez no nos extraña, ya que hay un choque de pensamientos. Pero cuando esa persecución viene de otros creyentes o líderes religiosos, eso podría sorprendernos, y eso fue lo que le pasó a Pedro. Tal vez no le sorprendió tanto esa persecución religiosa, ya que Jesús también había sido víctima de ella. Los principales enemigos de Jesús no eran los gobernantes romanos, sino los líderes religiosos. ¿Por qué? Por la simple razón de hablar la verdad. La verdad de Dios sacó a la luz la falacia de las doctrinas religiosas e hizo tambalear las estructuras de sus instituciones humanas. Jesús nos advirtió que íbamos a ser perseguidos por creer en Él y por vivir como Él manda.
En Juan 15, del 18 al 21 nos dice: si el mundo os odia, sabéis que me han odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que os cogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mí, de mi nombre, porque no conocen al que me envió. El apóstol Pablo también fue perseguido y escribió en 2 de Timoteo 3:12: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Podemos ver que Jesús fue más allá y dijo que somos dichosos si nos persiguen por Él. En Mateo 5, del 10 al 12, nos dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Pero de todo el discurso de Pedro, lo que más ofendió a los religiosos fue el tema de la resurrección. Algunos judíos sí creían en la resurrección, pero los saduceos no. Por eso es que ellos son mencionados acá como los principales interesados en callar a Pedro. Mas Pablo nos explica en 1 de Corintios 15, del 20 al 26, la importancia de creer en la resurrección. Y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Creer en la resurrección es crucial en la fe cristiana. Es creer que hay una vida eterna después de la vida en este mundo. Querido oyente, la vida eterna viene a aquellos que creen y han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, quien es la resurrección y la vida. Que Dios te bendiga.